Saludos, soy Wendy Grullón, matrícula 973065. En esta ocasión vamos a trabajar con los ejercicios número 2 de las prácticas 8 y 9 de genética animal y vegetal. Vamos a trabajar con cruces de genes actuando epistáticamente. Recordemos que la epistasis es la interacción de genes para producir una característica. Nos dice la práctica 8 en su ejercicio número 2. El color rojo en las espigas de trigo es producido por el genotipo RB mayúscula y el blanco por el genotipo doble recesivo R minúscula, B minúscula, B minúscula. Los genotipos que en una de las características tengan un alelo dominante, como lo vemos aquí y lo vemos en la otra característica aquí, en el otro individuo, producen espigas marrones. Una variedad roja homocigota se cruza con una variedad blanca. A. Indica las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1. Vamos a resolver esto. Características. Ya vimos que las características son color rojo de las espigas. Los alelos tenemos R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y vimos que los alelos dominantes tendrán para el color marrón. Los alelos recesivos color blanco. Color marrón, color blanco. Genotipo de los progenitores. Dice una variedad roja homocigota. Entonces, roja tendremos, si es homocigota, será homocigota dominante. Tendremos este individuo que se va a cruzar con una variedad blanca. Y vimos que la variedad blanca es homocigótica recesiva. Una vez tenemos estos tres pasos, lo que prosigue es pues buscar nuestros gametos. Si recordamos la práctica 7, buscamos los gametos mediante la técnica de la bifurcación y es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos este individuo que por ser homocigótico se va a bifurcar una sola vez y nos va a dar este gameto, R mayúscula, B mayúscula. En este individuo, cuando buscamos los gametos, también vamos a obtener un solo gameto que será R minúscula, B minúscula, porque también es homocigótico. Una vez que tenemos los gametos de los dos individuos, los vamos a cruzar mediante el cuadrúpede. Tenemos este individuo aquí, RB, el gameto, y RB minúscula, el otro gameto. Al hacer el cruce nos va a dar un individuo heterocigótico. Entonces, tenemos la primera generación filial con una proporción genotípica 1 sobre 1, R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula, y una proporción fenotípica 1 sobre 1, espigas rojas. Pero nos dice el acápite A que vamos a buscar la proporción genotípicas y fenotípicas de la F1 y la F2. Aquí tenemos de la F1. Recordemos que la F2 es igual a la F1 por la F1 otra vez. Entonces, sustituyendo tendremos que F2 va a ser igual a este individuo heterocigótico con este mismo individuo heterocigótico también. Entonces, una vez tenemos esto, procedemos en genotipos progenitores. Tendremos lo siguiente.
dos individuos heterocigóticos que se desprenden en la búsqueda de la F2, que a su vez se desprenden de la F1. Entonces vamos a proceder a buscar los gametos. Vamos a este individuo, será el femenino, y vamos a buscar esos gametos femeninos. Y vamos a hacer lo mismo por la técnica de la bifurcación. Tenemos este individuo, se va a bifurcar, por ser heterocigótico, se va a bifurcar dos veces, con B mayúscula, con B minúscula. Y la R minúscula también se va a bifurcar dos veces, con B mayúscula y con B minúscula. Y vamos a obtener los siguientes gametos: R mayúscula, B mayúscula, R mayúscula, B minúscula, R minúscula, B mayúscula, R minúscula, B minúscula. Recordemos que ambos individuos son idénticos. Entonces, si son idénticos, estos gametos, que son el resultado de este individuo femenino, serán los mismos gametos para el individuo masculino. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proceder a colocar nuestros gametos en el cuadro de Punnett. Vamos a utilizar este crayón rojo para los gametos femeninos y los vamos a colocar aquí. Y vamos a utilizar el crayón negro para los gametos masculinos. Vamos entonces a proceder a hacer nuestro cruce. Recordemos que el cruce lo hacemos filas por columnas. Iniciamos. Este con este me va a dar R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula, B minúscula. R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula, B minúscula. R mayúscula, R mayúscula, B minúscula, B minúscula. Este con este, R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Este con este me va a dar R mayúscula, R minúscula, B minúscula, B minúscula. Este con este me va a dar R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Este con este me va a dar R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Este con este me va a dar R minúscula, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Este con este me va a dar R minúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Este con este me va a dar R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Este con este me va a dar R mayúscula, R minúscula, B minúscula, B minúscula. Este con este me va a dar R minúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y este con este me va a dar R minúscula, R minúscula, B minúscula, B minúscula. Una vez terminamos el cuadro de Punnett, vamos entonces a encontrar las proporciones genotípicas y fenotípicas para la F2. La segunda generación filial, proporción genotípica. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Tenemos aquí 1 sobre 16, R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Vamos aquí y tenemos 2 sobre 16, R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Buscamos este, solo hay uno. Tenemos 1 sobre 16, R mayúscula, R mayúscula, B minúscula, B minúscula. Este con este y obtendremos 2 sobre 16, R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Tenemos 4 aquí, 4 sobre 16, R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Luego tenemos estos dos, que son 2 sobre 16, R mayúscula, R minúscula, B minúscula, B minúscula. Tenemos este aquí,
que es 1 sobre 16, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Estos dos, 2 sobre 16, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y tenemos aquí 1 sobre 16, R minúscula, B minúscula, B minúscula. Tenemos aquí 3 y 1, 4 y 2 son 6, 10, 12, 14, 15, 16 sobre 16. Esa es la proporción genotípica. Ahora vamos a buscar la proporción fenotípica. Como vimos en el ejercicio anterior, cuando estemos frente a estas dos características, que tenga uno dominante, cada característica, un anhelo dominante, entonces será de color rojo. Entonces, todo lo que encontremos así será color rojo. Y el color blanco serán todos los que sean homocigóticos recesivos. Podemos verlo aquí. Entonces vamos a tener 1 sobre 16 color blanco. Y también vamos a tener color marrón. Vamos a ver en qué proporción. Entonces, ya sabemos que los alelos que estén dominantes en ambas características serán de color rojo. Y aquí tenemos este, y serían 1 y 2 son 3, y 2 son 5, y aquí tenemos otro, y 4 son 9. 9 sobre 16 serán color rojo. Entonces, vamos a poner una línea a los que serán de color marrón, que nos especifica el ejercicio, que será cuando en una de las dos características un alelo sea tenga al menos un alelo dominante. Aquí tenemos tenemos aquí un alelo dominante, aquí también, o sea, tan recesivo estos dos, recesivo aquí, entonces sumamos. Tenemos 1, más 2 son 3, más 1 son 4, más 2 son 6. Entonces tendremos 6 sobre 16 para el color marrón. Y aquí está nuestra proporción fenotípica. Ahora vamos a resolver lo que nos piden en el B del ejercicio 2 de la práctica 8. Nos dice, si la descendencia F2 es cruzada al azar, el trigo es genéticamente autofertilizado. ¿Qué proporciones genotípicas y fenotípicas se expresarán en la descendencia? Muy bien, vamos a analizar eso que nos pide. Me dicen que cruce dos individuos al azar. Pues vámonos al azar. Vamos a coger el primero y el último. Entonces, vamos a hacer genotipo progenitores. Y tenemos que este individuo, que es heterocigótico dominante, se va a cruzar con este individuo que es heterocigótico recesivo. Cuando yo hago mi cruce, busco los gametos y voy a obtener los siguientes gametos. Aquí voy a tener el siguiente gameto, R mayúscula, B mayúscula. Y en este individuo voy a tener, como son homocigóticos ambos, solamente se van a bifurcar una vez. Voy a tener el siguiente gameto. Y voy a hacer mi cuadro de Punnett aquí. Cruzando estos dos individuos tenemos R mayúscula, B mayúscula, R minúscula, B minúscula. Y al cruzarse nos damos cuenta que nos va a dar un individuo heterocigótico. Y lo que nos están pidiendo es la proporción genotípica y la proporción fenotípica. Entonces, en la proporción genotípica nos damos cuenta que va a ser 1 sobre 1
un individuo R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula, un individuo heterocigótico. Y en la proporción fenotípica, entonces, vamos a tener un individuo con espigas rojas. Esto es lo que nos piden en el ejercicio 2 de la práctica número 8. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 2 de la práctica número 9. Continuaremos con cruces de genes actuando epistáticamente. Pero le vamos a agregar algo más, y es la organización de genotipos y fenotipos en clases o grupos fenotípicos. En el ejercicio nos dice, organice los posibles genotipos en clases fenotípicas y calcule las frecuencias esperadas para cada clase en una característica multifactorial controlada por dos genes, cada uno con dos alelos. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. La característica es peso corporal de los conejos, donde el peso promedio en una población estudiada fue 3.600 gramos. Si cada alelo dominante añade 100 gramos, estima el peso del conejo más pesado. Estima el peso de los conejos con 3 alelos dominantes y uno recesivo. Adelante. Ya sabemos que la característica peso corporal de los conejos. Los alelos tenemos D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. El alelo dominante, cada alelo dominante va a agregar 100 gramos. 0 gramos, 100 gramos, 0 gramos. Genotipos progenitores. Tenemos un individuo heterocigótico que se va a cruzar con otro individuo también heterocigótico igual que él. Entonces, para proceder a ir al cuadro de Punnett, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestros gametos. Recordemos que buscamos los gametos con la técnica de la bifurcación. Vamos a buscar los gametos femeninos de este individuo. Y tendremos lo siguiente. Bifurcamos. Bifurcamos a de ella, que es heterocigótico, se bifurca 2 veces. Y tendremos D minúscula, E mayúscula, D minúscula, E minúscula. Recordemos que los dos individuos son idénticos, por tanto, los gametos del individuo masculino serán los mismos que los gametos de este individuo femenino. Ahora procedemos a sustituir en el cuadro de Punnett, a colocar los gametos femeninos y con un marcador negro vamos a colocar los gametos masculinos. Procedemos entonces a hacer el cruce. Recordemos que hacemos columna por fila o fila por columna. Aquí tendremos D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula. D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E minúscula. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E minúscula. D mayúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. D mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. D mayúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. D mayúscula, D minúscula,
E mayúscula, E minúscula. D mayúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. D minúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Entonces, ahora vamos a buscar las proporciones genotípicas. Y tendremos aquí este individuo que será 1 sobre 16 D mayúscula, E minúscula, E mayúscula, E mayúscula. Procedemos con estos dos que serán 2 sobre 16 D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E minúscula. Luego tendremos estos dos que serán 2 sobre 16 D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. Nos queda este individuo aquí, 1 sobre 16 D mayúscula, D mayúscula, E minúscula, E minúscula. Aquí tenemos 4 individuos que son heterocigóticos y tenemos 4 sobre 16 D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Seguimos con este y este, que nos da 2 sobre 16 D mayúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Este individuo, 1 sobre 16 D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. Entonces tengo estos dos individuos que son 2 sobre 16 D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Y por último nos queda este señor o individuo que es 1 sobre 16 D minúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Entonces nos piden en el ejercicio que busquemos las clases o grupos fenotípicos. Eso lo vamos a hacer mediante un cuadro. Los dominantes aquí arriba y los recesivos aquí. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a colocar los números de manera ascendente en los dominantes 4, 3, 2, 1 y 0. Y los recesivos de manera ascendente 0, 1, 2, 3 y 4. Y procedemos entonces desde aquí a colocar allá. Vamos a colocar estas líneas para poder hacerlo con mayor claridad. Tenemos un individuo de 16 que tiene 4 alelos dominantes y 0 recesivos. Continúa aquí. Tengo 2 individuos de 16 con 3 alelos dominantes y 1 recesivo. Dos individuos de 16 con 3 alelos dominantes, que es D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. 1 sobre 16 que tiene 2 dedos. 1 sobre 16, D mayúscula, D mayúscula, E minúscula, E minúscula. Vamos por aquí. 4 de 16 que tiene también esa misma característica. 4 de 16. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Seguimos aquí. Este tiene una sola aquí. 1 sobre 16, un solo alelo dominante. D, E, E. Seguimos con este que tiene 2 y tiene 1 sobre 16. Aquí es 2 sobre 16. 1 sobre 16. D minúscula, E mayúscula. Seguimos aquí. 2 sobre 16 con 3 alelos recesivos y 1 dominante. 2 sobre 16. D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Y por último tenemos 1 sobre 16 con sus 4 alelos recesivos. Entonces, vamos a hacer unos cálculos aquí. Dijimos que el conejo promedio tiene 3.600 gramos. Lo vamos a colocar aquí. Entonces vamos a tener 6 sobre 16 conejos con 3.600 gramos.
Vamos a sumar entonces cada alelo dominante que se sume, le vamos a sumar 100 gramos. Y aquí tendremos 4 sobre 16 conejos con 3.700 gramos. Y aquí tendremos 1 sobre 16 conejos con 3.800 gramos. Y vamos entonces a lo contrario. Aquí iremos quitando 100 gramos. Tendremos 4 sobre 16 conejos con 3.500 gramos. Y aquí tendremos 1 sobre 16 conejos con 3.400 gramos. Nos dicen, estime el peso del conejo más pesado. El peso del conejo más pesado es este, 3.800 gramos. Y también nos dice, estima el peso de los conejos con 3 alelos dominantes y uno recesivo. 3 alelos dominantes y uno recesivo. El peso es 3.700 gramos. Conejos, 3 alelos dominantes y uno recesivo. Esto ha sido todo lo que nos han pedido. Muchas gracias por su atención.